todo en la vida se basa en el interés compuesto. Todo. Con la familia. O sea, no sirve que uno una vez al mes se porte bien. O que una vez al mes le dé un buen minuto a los niños. O sea, se basa en que todos los días pequeños gestos hacen que eso uno forme al final algo mucho más potente. Verbalizar es el efecto para que tu subconsciente empiece a generar los hábitos. Quizá ustedes me han escuchado alguna vez, pero la confianza se pierde una sola vez en la vida. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas siempre bien y súper transparentes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. En este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones, un poco de la vida, un poco de emprendimiento, de todo un poco y siempre con entrevistados que son de calidad, que tienen una gran experiencia en este mundo y cosas que serán muy entretenidas sin duda en este capítulo en donde traemos a uno de los socios de Patrimor, alguien que confió primero como cliente y luego como socio. Así que le estaremos preguntando qué vio a don César Ortega en Patrimor y por qué está sentado junto a nosotros. ¿Cómo estás, César? Hola, Muy César. bien. Hola. Buena presentación. Muy buena. Vamos a ver si estamos a la altura. Sí, absolutamente. Oye, César, bueno, tú ya eres socio de Patrimor, pero lo que te quería preguntar como primera cosa es, ¿qué te trajo a Patrimor como cliente? Que ese fue el inicio de toda esta relación ya de años. Bueno, todo esto partió con una llamada en frío de don Fernando. Cuando Fernando vendía. Exactamente, cuando ni él ni yo sabemos cómo se consiguió mi número, pero al final todo nace por una necesidad, que es estar desatendido, que es entender que uno llega a un minuto en donde uno junta al final cierto patrimonio y después no sabe qué hacer con él y empieza a tomar malas decisiones porque no es el mundo donde uno se mueve. Entonces, hay un montón de chascarros que los podemos ir contando en el transcurso del podcast, pero al final uno empieza a cometer errores, uno empieza a tomar decisiones sin ningún tipo de información, por más que estos sean mercados que supuestamente son perfectos, claramente no lo son. El manejo de información es súper dispar en este mundo. Y nada, después de una buena conversa con Fernando, me metí a Patrimor. La verdad es que fue una buena experiencia de, creo que 2-3 años con almuerzos con Fernando, almuerzos contigo, tratando de hacer cosas. Y dentro de eso, el bichito emprendedor hizo que empezara a tratar de entrar a esta empresa y finalmente, bueno, pudimos llegar a acuerdo. Así que así es. Interesante. Esto fue por ahí por el año 2020, Sí. 2021, porque Sí. no se da de la noche a la mañana, fue un proceso de conocernos, estuvimos intentando hacer otras cosas previamente, había mucha intención de ganas de hacer cosas, y claro, esto decanta finalmente en sumarte a la empresa. Y ahí, ya como cliente, ¿qué es lo que ves desde el punto de vista de un negocio, de hacer algo junto a una empresa como nosotros, que en ese tiempo todavía éramos chiquititos? Lo llamamos Rubik's. Claro, todavía no teníamos el cambio de nombre, exacto. De hecho, ahí jugaste un rol muy importante, ya lo voy a comentar. ¿Qué viste, entendiendo de que tú siempre has sido emprendedor? Tú ya tenías algunos emprendimientos a tu haber, de hecho, lo has seguido siendo y por lo tanto eso también fue como algo importante para nosotros. Que también, uno cuando se junta con otras personas no se trata solamente de plata, no se trata solamente de una cosa en particular, sino que son muchas las cosas que hacen que algo pueda llegar a buen puerto. Ahí cuéntanos un poquito qué es lo que viste. A ver, las malas decisiones que hablábamos antes es cuando uno toma información dispar y finalmente se tira a la piscina y no sabe si es que tiene agua. Y eso me pasó en varias inversiones financieras. Invertí en la Polar cuando estaba en su peak y sin saber nada. Me enteré, de hecho, 3 semanas después que había bajado así, a ese nivel. Y así pasaron varias de esas. Y me di cuenta en el transcurso de la vida post-universidad que cada vez que me metía a una inversión en donde yo no podía aportar con gestión, me iba mal. Entonces, me pasó al principio y después tuve una empresa que quebró de inversiones una empresa de energía renovable. Después de eso, tuve un restaurante con un par de socios. Después de eso, formamos una empresa que hoy día es bastante exitosa, que es una empresa de tecnología para empresas mineras.
siempre de la mano de ser empleado. Además, es decir, esto de diversificar para mí es como bien desde las raíces. O sea, tratar de no jugársela financieramente por una sola fuente de ingreso, no solamente pensando en esto de los ingresos pasivos que lo vine a conocer recién con Patrimony al final. Yo pensaba mucho más en la empresa productiva, en uno estar ahí apoyando en eso. Entonces, cuando llega este minuto de Patrimony, de sentirme en este espacio en donde no sabes qué hacer al final con el dinero, te das cuenta que puedes empezar a confiar en alguien que te va a atender como atienden a los grandes patrimonios al final. Los grandes patrimonios están mucho mejor atendidos, pero todo el resto, ese gran porcentaje de gente que está con algo de ahorro hasta ya probablemente un par de millones de dólares, sigue sin estar bien atendido. Y eso Patrimony te lo da al final. Y estos años yo creo que ha sido un súper buen viaje. Yo he aprendido mucho gracias a Patrimony, no solamente esta inversión, sino que además de eso, lo que se ha logrado por estar conversando de esto, conversar de finanzas personales. Uno sale de la universidad y por más que haya tomado un máster en finanzas, uno entiende cómo hacer un estado de resultados de la empresa. Pero uno de finanzas personales, la verdad es que eso te lo da la vida, lamentablemente, porque creo que debería ser algo que se debería fomentar y deberían haber más cursos en etapas tempranas, porque hay mucha gente que comete errores bien básicos pasados los 40 años por no saber de finanzas personales. Al final. O más. Sí. O más. Como dice Morgan Housel en su último libro, las finanzas personales son más personales que finanzas. Exacto. Y eso dice mucho. Y mucho de psicología, claro, además. Porque al final lo personal es como cada uno convive con el mundo del dinero, y las finanzas, que puede ser uno creer que es matemática, que son fórmulas muy difíciles, al final eso es poco relevante a la larga, porque uno es el que toma decisiones. Y ahí, César, bueno, voy a contar la anécdota importante de tu llegada a Patrimony, que es a Rubix en ese momento. Porque una de las cosas que César nos dice, bueno, tenemos que hacer un análisis importante para saber cómo estamos comunicando, qué estamos diciendo, si estamos apuntando bien a la gente, y ahí nos pudiste compartir una agencia muy capa que trabajaba con grandes empresas, llegamos a un buen acuerdo, hicimos el análisis, y fue un análisis fantástico que dio cuenta de que lo bueno de ese análisis fue que nos sacó la foto perfecto y estábamos haciendo las cosas bien. El tema es que todavía la marca no cobraba tanta relevancia y por lo tanto la pregunta era, ¿seguimos con esta marca o hacemos un cambio? Y ahí cuántas vueltas nos dimos, cuántas reuniones nos tuvimos y cuántos nombres nos propusieron. Fue muy entretenido. Hasta un nombre de supermercado. Sí. Hasta un nombre de pañales. Había uno que después era una marca de pañales. Y de hecho no estábamos tan convencidos con el nombre, pero el nombre toma mucha fuerza cuando ya no hace la propuesta final y fue un hitazo. O sea, yo creo que eso es súper bueno cuando uno se abre a energía nueva, que llega una empresa, que le suma y que aporta desde otra mirada y suma mucho. O sea, ahí quizás no te lo había dicho con este énfasis, pero parte importante del cambio de nombre y de ese cambio comunicacional fue gracias a tu llegada. Así que se agradece públicamente ese aporte. Bien, entonces, habiendo dicho todo eso, volvamos. Cliente y luego socio, de ver en una empresa como la nuestra valor, ver algo que se podía hacer y aprender también en el proceso. Y como tú bien dijiste, y ahí me quiero detener, tú todas estas decisiones que has tomado en los últimos años, siempre trabajando y siempre de cierta manera con un seguro de por medio, que es seguir trabajando y hacer cosas por el lado, si se quiere, buscando nuevas fuentes de ingreso. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que hoy día trabaja y que quiere hacer esas cosas? O sea, ¿cuál es tu experiencia en estos dos mundos? Que yo lo valoro mucho, yo creo que es la forma y estoy seguro que tú también. Pero ¿cómo ir dando los primeros pasos? Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede convivir en estos dos mundos? A ver, lo primero es transparencia total. Es decir, finalmente esto lo tiene que saber, no es algo que uno tiene que andar ocultando ni nada, sino que se tiene que saber y uno de los primeros pasos cuando uno hace esto mixto es que tiene que tener buenos socios. Realmente el socio uno puede ayudar con su experiencia, en liderar, en dar algunas ideas, estrategias, pero finalmente hay alguien que se juega la piel
día a día al final por esto. Y eso yo creo que es fundamental. Otra de las cosas es que... ¿Te puedo parar ahí? Porque tocaste varios puntos que... O sea, estáis tocando puntos que son importantes hacer doble clic. ¿Qué te fijáis? ¿En qué me fijo? Sí. ¿En el socio o en el negocio? Socio. En el socio. Bueno, primero... Porque al final te diciendo que descansáis mucho en el socio. Sí. Claro. A ver, todos los socios que he tenido hasta ahora son full confianza. Desde amigos de la infancia hasta familiares. Y de hecho una de ellas es inclusive con mi papá. Entonces, es bien... La confianza tiene que ser absoluta. Creo que quizá ustedes me han escuchado alguna vez, pero la confianza se pierde una sola vez en la vida. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas siempre bien y súper transparentes. A ver, ¿qué le puedo decir a alguien que va a partir por algo así? Cuando uno parte, y me ha pasado que ya ahora 40 y tantos años uno empieza a tener sobrinos más grandes y tiene que darle algún consejo y te dicen cómo lo hiciste o qué estáis haciendo. No por eso con todas las soluciones ni con la vida resuelta, pero lo que pasa en esta veces cuando alguien mayor termina tomando malas decisiones porque se mete en una inversión que es que le dijeron que era muy buena, que es del 50% de su patrimonio y que la deja a manos de un tercero, por un lado. Pero por otro lado está en cómo tú construyes valor. Y lo que yo trato de transmitir ahí es que hay que partir muy de a poco. Por eso el camino es súper largo. El camino es súper largo. Y el ejemplo que le doy a casi todos, le digo, imagínate que te voy a regalar 10.000 pesos. Te voy a regalar. Y tienes un mes para traerme 20.000. ¿Cómo lo harías? Entonces, y lo he hecho con mucha gente entre 15 y 25 años y han salido un montón de ideas. Cuento una. Uno me dijo, voy a Patronato, me compro un jockey blanco, le pongo impreso algo hacía clase esta persona de lo que está y se lo vendo a mi alumno. Excelente, tengo 20 lucas. Ahora que tienes 20.000, hazme 40.000, te doy un mes de nuevo. Y así sucesivamente va a llegar un minuto en donde te van a decir, tienes 10 millones y sabes convertirlos en 20. Y uno tiene que encontrar cuál es su límite. O sea, si te pasan 100, ¿sabes convertirlos en 200? Y llega uno donde dice, aquí yo paro. O me detengo ahí, perfecciono esa técnica y después hago el siguiente. Y la verdad es que yo consistentemente, y esto fue quizá un par de años antes de conocer a Patrimor, o a Rubix en ese minuto, yo empecé con esa filosofía de decir, yo todos los años tengo que tratar de hacer un negocio de tanto. Y al principio empecé a repetir, y era, me compraba un departamento. Claro. O sea, algo quizás más sencillo, era comprar un departamento, está apalancado, traigo este valor presente y más o menos me daba el monto que yo quería. Entonces lo empecé a replicar hasta que llega un minuto en donde se convierte esto en algo demasiado grande y uno ya no puede administrarlo fácilmente, entonces hay que pasar a otro. A otro. Y es finalmente con ese objetivo es que uno va de a poco avanzando y llegando a controlar ciertas inversiones o arriesgar menos al final. Arriesgar sabiendo que uno tiene ciertas palancas que puede mover. Un poco la idea. Oye, súper buen punto, porque muchas veces cuando uno habla de planificación financiera, inversiones, de todo esto, al final uno siempre llega a lo más básico y que parece súper obvio, pero no es tan obvio, lo hemos hablado en varias ocasiones, que es un objetivo. O sea, tú con el solo hecho de decir, este próximo año tengo que generar un nuevo negocio, ya te pone la energía en eso y es donde lo busco. O sea, es como cuando uno está embarazado, ve a todo el mundo embarazado. O cuando uno tiene un auto rojo, ve puro auto. Todo puro auto rojo. Entonces, cuando uno se pone el foco de hacer un nuevo negocio, bueno, estáis buscando bajo las piedras el nuevo negocio. Y ahí llega, porque evidentemente está con ese foco. Sí, ahí tocaste un punto súper importante. Ese es el objetivo. El punto del objetivo es que es fácil dejarlo. Y lo que hace que tú cumplas el objetivo es el hábito. El hecho de sistematizar lo que haces. Como cuando vayas al gimnasio, la verdad es que cuando ya terminas siendo tu hábito, terminas siendo tu sistema, es cuando no vas al gimnasio, cuando no haces deporte, te falta, ¿cierto? No es el hecho de que quiero tener un mejor estado físico, sino que es el sistema el que te lleva a eso. Entonces, el objetivo es importante, pero creo yo que el hábito es el más importante. Más importante. Al final, ese hábito en todo, O sea, uno de los libros que me recomendaste es el almanaque de Naval Ravikant, que es muy bueno. Una de las cosas que dice es que
todo en la vida se basa en el interés compuesto. Todo. Desde lo que se habla en Patrimor día a día, que es las inversiones, finalmente, gracias al interés compuesto, terminan, y si uno entiende, si tiene la paciencia, uno va a llegar a rangos súper altos, pero también se basa en la vida. Es decir, con la familia. O sea, no sirve que uno una vez al mes se porte bien o que una vez al mes le dé un buen minuto a los niños. Es decir, se basa en que todos los días pequeños gestos hacen que eso uno forme al final algo mucho más potente. Entonces, el hábito, el interés compuesto, es un hábito, es un sistema finalmente, es la base. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Tocaste un punto súper interesante. Se habla en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, bestseller, y él habla de que el hábito te transforma en algo. Y yo me acuerdo en ese minuto cuando lo leí, que siempre me ha gustado trotar, pero en ese momento yo no me podía considerar un runner o un maratonista, porque no tenía ese hábito, porque algunos años corría más, otros años corría menos. Hoy día yo puedo decir que soy maratonista. ¿Por qué? Porque ya no puedo dejar de trotar. O sea, ya está absolutamente internalizado en mi día a día. Y si lo dejo, no sería yo. Entonces lo mismo, emprendedor, lo mismo. En muchos ámbitos de la vida, uno llega a esa sistematización y al hábito para que te... Y eso pasa mucho también, por ejemplo, lo típico con las dietas, que es fácil no seguir una dieta. Exacto. Porque no has hecho el hábito de convertirte en alguien que come mejor. Claro, exacto. ¿Sabes la técnica que tengo yo para eso? Contárselo a todo el mundo. Ya. Porque al final no quieres fracasar. Claro. No quieres fracasar. Le dijiste a todos que eres un runner. Claro. Y Bueno, yo corro. Y si dejaste de correr, le fallaste a todos los que le dijiste que corrías. O sea, yo a todo el mundo le digo que me levanto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Y la verdad es que, y trato de decirlo, porque cuesta. Pucha que cuesta. Y hay días que nos levantamos con mi señora, tratamos de levantarnos todas las mañanas y uno se entusiasma al otro, pero finalmente el contar las cosas hace que esa sistematización para que tú seas un runner o tú seas un deportista o te conviertas en... tenía una presión social de fallar. Entonces, contarlo es muy bueno. Y no solamente eso. Yo soy muy malo para los títulos de los libros, pero me acuerdo que creo que en la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria. Es verbalizar es el efecto para que tu subconsciente empiece a generar los hábitos. También. Sí. O sea, es un hecho científico, no es por el hecho de tratar de entusiasmar a todos, sino también el verbalizar. El libro El Secreto. Que el secreto era el secreto. Pero creo que los dos. Sí. Parece que son parecidos. Sí. Oye, ¿y cómo podrías llevarlo entonces esto de los hábitos a este espíritu emprendedor que, no sé, pues desde que te conozco siempre he estado emprendiendo y sigues? Entonces, ¿qué rol juega el emprendimiento en tu vida hoy en día? ¿Y de dónde nace? Puede ser también buena. Sí. Yo creo que nace de nunca creerse el cuento que uno está listo. De decir, oye, tengo buena pega, no me deberían echar, y con esto, si lo proyecto, estoy. Mejor, yo soy más de la idea de ponte en un escenario medio negativo, es decir, te empieza a ir mal. ¿Tenéis un plan B? Nace quizás un poco más de los miedos. De la desconfianza, por así decirlo. No sé si la desconfianza, pero nace más de ser resguardado que de tener quizás un hambre emprendedora. Cada vez se va generando un poco más al final. ¿Y eso lo sacaste como de algún familiar, vivencia de niño? La verdad es que no. La verdad es que viene las costumbres tiran mucho. Yo vengo de una familia súper trabajadora, empleados,
bueno, mi mamá es dentista, es más independiente, pero finalmente más desde el rubro de más corporativo. Así que no lo saqué de ahí, lo saqué desde de decir, oye, quiero darle o quiero proyectar esto en mi familia por X tiempo, y después empieza a presionar otros bichitos. Empieza a presionar el bichito de decir, oye, ¿qué te esperas a X años plazo? Y ahí lo que me empieza a dar vuelta es la libertad financiera. ¿Y qué es eso al final? ¿Qué es eso? Que es como algo que se conversa mucho. Es finalmente, para mí, es poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, ¿cierto? O en el minuto que tú quieras, creo que es algo así el dicho. Y eso, para poder lograr eso, uno tiene que hacer también esta sistematización de los emprendimientos o un gran emprendimiento. Yo, casado con 3 hijos, la verdad es que no estaba dispuesto a tirar todo por la borda y decir, me voy a un emprendimiento, claro, y voy a apostar todo. Y no estaba dispuesto a eso. No estaba dispuesto. Y por eso lo hice de a poco y quizás me puedo haber demorado un poco más, lo puedo haber hecho un poco mejor, un poco peor, pero minimizando súper harto los riesgos. Entonces, esta lógica hace que yo este año ya tomé la decisión de dedicarme 100% a mis cosas, a meterme obviamente con un ancho bando mayor de tiempo. Me estoy metiendo en un par de proyectos inmobiliarios importantes, uno en Curicó y el otro en Puerto Vara, porque ya uno tiene al final un poco más de tiempo, puede analizar esos proyectos de una manera distinta y con, lo que dije antes, con la gestión de uno al final, uno minimiza esos riesgos. Entonces, si cruzo todas mis cosas, uno va viendo que podría estar más estable, claro, sin, obviamente, dejar que el haber salido del mundo corporativo es un riesgo y yo que soy muy de hábitos, volver a los hábitos de cómo me ordeno. Porque ahora son puras cosas que tengo yo que tirar el carro, entonces ordenarse en eso también es el nuevo desafío, pero creo que era el minuto de dar el paso para lograr ese santo grial de esa libertad con esa definición. A mí me hace mucho sentido lo que dices desde el miedo, porque a mí me pasó lo mismo en su minuto, de siempre querer emprender y hacer otras cositas, más allá de tener una pega, un trabajo. Y por eso a mí me hizo mucho sentido en su minuto el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que es como tener esos 4 cuadrantes con algo, que es ser empleado, ser autoempleado, tener una empresa, invertir. Ingresos pasivos. Ingresos pasivos, claro. Entonces es como, chuta, si me va mal en algo y me despiden de una pega, bueno, tengo los otros por último para zafar. Entonces, y después, claro, eso se complementa con querer emprender siempre, que viene de familia y otras cosas, pero yo creo que eso de repente es bueno hacer ese análisis, esa reflexión, para tratar de descubrir cuáles son las cosas que te motivan. Y en este caso, súper transparente, el miedo. Y hay mucha gente que de repente no hace ese análisis. Claro. Y uno dice, bueno, quiero tener una casa rica, un auto rico, ya, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que te motiva? Y yo creo que es súper interesante. Claro. No despertáis por la casa rica, te despertáis por otras cosas. Claro. Exacto. Y nunca sobre creerse el cuento, ¿eh? Porque hay veces que te empieza a ir bien y cambian la casa, cambian el auto. La verdad es que creo que uno siempre tiene que vivir un poco más atrás del flujo de ingresos, un poco más atrás inclusive de cómo va creciendo ese ingreso. Vive un poco más atrás, decir, duerme tranquilo. Al final es eso. Sí. Tal cual. Y ahora, en esta etapa de tu vida, en el ahora, ya dijiste que saliste un poquito de este mundo corporativo, ya los emprendimientos han ido funcionando, y ahora viene este salto al mundo inmobiliario. ¿Qué te hace tomar esa decisión? Que ya yo lo sé, venía hace rato masticándola, pero ¿qué te permite, digamos, tomar ese nuevo camino y lanzarte a este mundo inmobiliario que es lo que estás hoy en día? Yo creo que es la misma filosofía de antes. Es decir, solté un pedazo de estabilidad, que era el mundo corporativo, y tenía que tomar otro. O sea, como que esto de los huevos en la misma canasta, con eso diversificaba más. Entonces, se me presentó la oportunidad, la analizamos, me demoré harto en analizarla, porque son ya proyectos que
esto de partir con los 10.000 pesos y hacerlo y ir duplicándolo. Otra envergadura. Es decir, empieza a hacer otra envergadura con otro tipo de crédito, con algo que tiene complejidades distintas. Entonces, cuesta tomar la decisión también si uno ya está preparado para eso. Finalmente, tomamos la decisión. Creo que por ahora va con una decisión súper correcta. El proyecto va avanzando bien, se ve todo bien. Pero también tengo ahora diversificado dentro de esa diversificación de emprendimientos, tengo algo más. Entonces, hoy día está bueno, la pata más de Patrimor, que de verdad es mucho conocimiento, me ha ayudado muchísimo. Tengo grandes personas que son el resto, los socios, ustedes y el resto, con quien conversar. Yo he verbalizado esto muchas veces, inclusive antes de tomar las decisiones, les muestro los números, me ayudan a tomar esa decisión. Creo que ahí Patrimor juega un rol fundamental. Está la empresa de tecnología, y a mí me llama siempre la tecnología, me encanta, y hacemos muchas cosas ahí. Y están estos proyectos inmobiliarios. Y quién sabe quién viene. Si al final algo bueno es estar siempre disponible a hablar, ser siempre disponible a escuchar alguna idea. Al final, en cualquier minuto alguien te presenta algo que es importante, yo no cierro la puerta. Hoy día estamos justo en un minuto que es súper tenso. Me invitaron a participar de un VC con este rol también, que era un VC que se dedicaba a meterse con gestión en la empresa, que me hacía harto fit con lo que me gusta hacer a mí. Pero justo en este minuto que está las aguas súper turbulentas, preferí dejarlo de lado. Pero la idea es estar con las antenas prendidas. El mundo es súper entretenido, es súper dinámico. Y eso a mí me gusta. El que finalmente tu tiempo, y yo soy un loco por eso, que aprovechar el tiempo productivo full. Ojalá todo tu tiempo que vas a estar dedicándote a algo sea productivo de verdad. Que no sea que uno piense que, oye, me pasé la mañana haciendo puras tonteras. La idea es que sea full productivo, cosa de tener tiempo para el resto de las cosas. No digo que lo tengo solucionado para nada, este minuto es justo lo contrario, pero ese es como el objetivo que uno tiene. Y trata de sistematizarlo. Sí, hay un dicho clave que se me viene a la mente con lo que tú decís, estar con las antenas paradas. El dicho de la plata llama a la plata. Y yo creo que cuando eso se puede extrapolar a emprender, que en definitiva cuando uno está metido en el mundo del emprendimiento y se conecta con mucha gente, al final como que te van llegando ideas. Van llegando las ideas. Y lo mismo con las inversiones, que a nosotros también nos pasa. Nos llegan constantemente alternativas de inversión que uno las va analizando y al final se hace más fácil. Uno nos va a buscar, te llegan. Y eso es súper agradable porque al final te hace la pega un poco más fácil. Entonces, en el mundo del emprendimiento también. Es como muchas veces con nuestros propios clientes, que los clientes traen alternativas de inversión. Y uno las Sí. analiza y dice, no, esto es bueno. Claro. Se replica. Nos ha pasado. Bueno, tú eres especialista para traernos ideas. Sí, hicimos varias, no resultó ni una, pero hicimos varias. Pero claro, pero la analizamos y vimos pros y contras. Es decir, llegaron al minuto de evaluarla. Factibilidad. La evaluamos, nos pareció súper bueno con los titulares iniciales. Claro. Hicimos 2 derivadas, no resultó para afuera. Claro. Pero finalmente, gracias a haber hecho esas cosas, y si las vueltas dejan, gracias a haber hecho esas cosas, de hecho. yo pude entrar a Patrimor. Y comimos rico sushi. Y comimos rico sushi y comida árabe, Verdad. que era nuestra comida cada vez que nos estábamos. Tal cual, sí. Que eso es importante, estar con las antenas paradas. Yo creo muchas veces la gente posterga y espera el minuto ideal. Yo siempre lo digo con el tema de ser papá. No, es que cuando pase esto, yo voy a ser papá. No, cada uno está bien preparado para ser papá y siempre uno puede mejorar y, en fin, lo mismo con todas estas cosas. Al final es qué pasos tú vas dando para estar mejor preparado para la siguiente experiencia. Y yo creo que algo que también... Y ahí sale el dicho típico. El mejor tiempo fue ayer, si no, Exacto. el segundo es... Pero ahí te quiero llevar a un punto importante para el inversionista, para el emprendedor. ¿Cómo te relacionas tú con la pérdida? ¿Qué significa para ti eventualmente que te vaya mal en un proyecto, en una idea? No, me ha ido mal. De hecho, este mismo año tuvimos un tropezón importante en una de las tantas iniciativas que hicimos. Cuando evalúas los riesgos, obviamente, y la pérdida va a existir, uno no le puede achuntar a todas, eso está claro, no le puede achuntar a todas.
si uno... Es que por eso te lo pregunto, porque si es que uno parte de la base de que puede perder, no termina haciendo nada. El tema es cómo convivir con esa posibilidad de pérdida. Esto es como cuando uno inteligentemente va al casino y dice, la voy a ir a pasar bien, llevo 40 lucas y si me voy y las perdí todas, no voy a poner más. Claro. Pero si me voy a perder todas, la pasé bien, me tomé un trago. Se cumplió el objetivo. Y se cumplió el objetivo. Entonces, uno no debería, las apuestas que hace al final, una en mayor rango y otra en menor, pero se tiene que poner en una posición de pérdida también. ¿De qué pasa así? ¿De qué pasa así? En este caso, el tropezón, el último tropezón, lo bueno es estar bien acompañado. O sea, buenos socios, buena conversa, asumimos lo que pasó y finalmente dijimos, oye, eran factores externos que hicieron que no nos fuera bien nomás. No nos fuera bien y asumimos todos. Lo bueno es que el resultado de eso no fue nos separamos, sino unámonos más a hacer otra cosa. Es decir, sigamos juntos para hacer otra cosa. Y ahí estamos. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Y esa es la gracia. Es decir, ya los conociste en las malas. Así eso que ahora bueno. si los vaya a conocer en las buenas, que al final, y sabéis que todos nos comportamos relativamente claro, bien. Todos adultos y... Que es como los matrimonios. Uno puede pasarlo mal y tiene dificultades en los matrimonios. Hay diferencias, pero lo importante es seguir adelante. Y cómo se da vuelta la página y se avanza y se va por un fin mayor. Los socios es igual o peor que un matrimonio. En algunos casos sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, bueno, el riesgo es una posibilidad y ahí, para complementar, yo creo que muchas veces uno puede dejar algo abierto, que es puedo perder. Y si tú lo dejas abierto a puedo perder infinito, a acotarlo y decir puedo llegar a perder esto, eso te puede quitar, bajar la ansiedad y quizás lanzarte igual pensando en que va a ser algo acotado. Eso puede ser algo importante para tenerlo en consideración y que no se te salga de madre. Claro. Si tenéis 20 años, 25 años sin familia, tú podías hacer un all-in. Tú puedes hacer un all-in, ¿no? Y ojalá se haga, porque es un all-in chiquitito al final. Te pueden ayudar si tenés la suerte que apostaste poco y te puede ayudar la familia y hiciste un all-in, tú podías hacer un all-in. Y hay buenos de eso. Cuando ya tenés familia, arriesgar estabilidad familiar es medio tirado a las mechas al final. No, a excepción que te lleve tanto ese proyecto, creo que no tiene sentido. Yo conozco emprendedores que de irles muy bien y de haber sobreapostado, perdieron todo y todo para atrás y creo que no sé si lo justifica. Es decir, para mí creo que hay órdenes de prioridad y familia, amigos, familia está primero, amigos está después, con socios y después está un negocio, es decir, que te pueda llevar a perderlo todo. Bueno, creo que no tiene sentido. No, y aparte, como dijiste tú, el ejercicio de las 10 lucas que se transforman en 20, tener un negocio, apostar 10 palos, por cualquier ejemplo, y perderlo, no te vaya a desangrar si te vas a los 25 años. Pero ya en otra magnitud, que de repente llegan personas que renuncian, finiquito, que son 100 palos, vamos al negocio con todo, y hipoteco la casa, y que la cuestión, y te fuiste para atrás con 500 palos. Recuperar ese espacio es muchísimo tiempo. Y creo que ahí toca un punto bueno de con quién conversas estas cosas. Muchas veces cuando uno conversa, podéis conversarlo con amigos, podéis conversarlo con cercanos. Nunca la jugada es tal si uno lo conversa en la familia. Entonces, el riesgo, o sea, la inversión en Patrimor fue una inversión conversada con mi señora, es decir, fui a pedir permiso. Claro. Al final uno va haciendo eso porque tal cual cuando uno arriesga y pierde, como el ejemplo que di antes, estábamos todos juntos en eso. Aquí la idea es que también, entonces uno también va ahí sopesando un poco qué es lo que, hasta dónde llegáis. Entonces, y hay mucho de eso, y hay muchos malos cálculos de, oye, tengo esta cantidad de plata. Me puedo renunciar, puedo jubilarme. ¿Me alcanza? ¿Cuántos ejemplos no hay de una tremenda jubilación? Tremendas jubilaciones de las que habían antes sin tope, tremendas jubilaciones que no alcanzan.
que no alcanzan. Y yo creo que ahí también Patrimony juega un rol fundamental en ayudar a la gente a decir, uno, quizás alcanza si es que uno es ordenado de cierta manera, porque alguien que fue empleado toda la vida, una buena jubilación puede recibir mucha plata, pero la verdad es que si uno la proyecta a 20 años no es nada. No es nada. Entonces, uno tiene que tener esa como juego de piernas ahí también de con quién conversarlo. Y bueno, Patrimony juega un rol ahí importante también. No solo al mundo más inicial de clientes que tienen 40 años, 35 años, sino que juega un rol fundamental también para los que tienen sobre 50, 60, que están en esa edad, que tienen ciertos ahorros que van a recibir, pero no sabes qué hacer de ahí para adelante. No sabes qué hacer de ahí. Oye, César, tú estás viviendo un periodo de cambio y muchos buscan con el emprendimiento libertad y tener el tiempo para ellos. ¿Cómo ha sido ese proceso actual de estar libre y no tener que llegar a una hora al trabajo? ¿Cómo lo has ido manejando? Es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Sin perder el foco de qué es lo que se busca, finalmente, como ese objetivo de libertad, periodos de cambio traen un montón de situaciones que uno no tiene previstas y esfuerzos mayores. Y todo el que ha emprendido alguna vez, y yo sin considerarme un emprendedor de tomo y lomo, la verdad, pero todos los que han emprendido alguna vez saben que el primero que se despierta y el último que se acuesta es el dueño de la empresa o el que tiene que tirar el carro completo. Entonces, hoy día estamos en un proceso, obviamente, de iniciar muchas iniciativas, entonces está turbulento el tema, pero no pierdo el objetivo de rápidamente ordenar esto y que finalmente logre tenerlo más tiempo. Si se necesite ser, porque mi objetivo no es trabajo. Mi objetivo es poder tener esto de... Ustedes saben, a mí me gusta trabajar, y espero seguir haciéndolo, pero en algún minuto uno tiene que tener el bien después de la salud, del bien más preciado, que es el tiempo. Entonces, hoy es difícil, pero para allá vamos. Es una transición. Esperemos. Es una transición. Trabajar con tiempo es distinto a trabajar, aparte. Por supuesto. Es decir, uno se va dando cuenta que el tener tiempo para pensar, o sea, a mí una de las grandes ideas que se me ha ocurrido andando en moto, es decir, fuera de estar en el día o haciendo ejercicio, quizás trotando también, o sea, tener tiempo para esas cosas y no estar en la vorágine de todo lo que pasa y del incendio, ayuda mucho. Entonces, hay que lograrlo porque uno sabe que ese tiempo produce mucho. Un tiempo muy productivo. A mí me ha pasado varias veces que después de vacaciones llego con 20.000 ideas porque ya llega el punto en donde uno ya descansó, depuró ciertas ideas y llegan a ver la luz. Y uno cuando está en el día a día... Pensando... Ahí es pensando sin el apuro, entonces te va a 2 derivadas más arriba al final. Claro, con distancia. Oye, César, a todos los invitados le preguntamos las mismas cosas. Al final, ya estamos llegando al final. Las buenas y las malas. Ya contaste una mala, que era la Polar. Esa no sabía, no sé si la habíamos comentado. No, sabía. No. Pero mucho antes de esa. ¿Y por qué lo hacía? Porque era mi cliente, se imagina las cosas, es decir, era cliente mío, se que invertía y de esas cometí varios. La pseudo conozco. Claro. Entonces, ahí si nos puedes contar alguna mala, alguna dolorosa, más chico, más viejo, y las buenas también. Pues, así que partamos por las malas, si hay alguna que te... Por las malas. A ver, yo creo que dentro de las malas, creo que salieron acá. Es decir, la verdad, como bien concreta, tomar estas decisiones apurado, tener quebramos esta empresa esa fue a los 20 y tantos al final, esa de energía renovable, llegamos antes de tiempo, fuimos no era el momento. Fuiste New, ¿cómo se dice? Sí. Pero llegaste antes de la tecnología. Antes de la tecnología, llegamos, fuimos a presentarle a las municipalidades subsidios para las casas. 5 años después fueron grito y plata el tema, ¿no? Llegamos antes, quebramos, ahí teníamos varias de esas. Como la Polar hay otras, pero finalmente es no poner tu cabeza
en la gestión de ese negocio. Es decir, dejarlo, lamentablemente fue así mi experiencia, es decir, Claro. las 2 o 3 veces que dejé en manos de otro hacer todo, no me fue bien. O sea, Claro. por eso yo no soy del que invierte en acciones y digo, tengo un pedacito de esta empresa, porque yo no tengo ninguna injerencia ahí. Y yo ahí, ¿qué es lo que hago? Confío, después de una buena conversación, pero confío en asesoría experta. Confío en Patrimor, finalmente. Confío en Fernando, en una buena conversación de dónde vamos a poner eso. Pero yo no me juego ahí. Ahí no está la jugada. Eso es más de mantención, más Claro. de tener de esa mirada a largo plazo, de poder tener esos ahorros. Y lo bueno, o quizás algo que sí tengo de estas costumbres familiares, es el ahorro. Es decir, si hay algo que cambia todo, es si tú tienes, dentro de estos hábitos que hablamos, tú tienes el hábito de ahorrar siempre. O sea, yo creo que siempre, desde el primer sueldo, he ahorrado. O sea, siempre. No, creo que eso sí que viene muy de la familia, de decir, hay que guardar ese pesito, y eso va construyendo al final. Creo que ahorrar es algo importante. Y no sobrelimitarse en la vida. Eso uno tiene por qué... Equilibrio, querer vivir más allá de lo que uno verdad tiene. Sí. Te recuerdo también, inmobiliario puede ser. Igual hay harta cosa inmobiliaria, no ahora, sino que en el pasado, de que igual no ha pasado y somos más o menos de la misma época. Por suerte, invertimos en El departamento boom en de algún minuto y aprovechamos el alza. Que también Sí, por supuesto. Yo llegué un poco tarde al boom de los departamentos. Si bien gracias a Patrimor, porque ahí partí, de hecho en ese el 2020. Yo pensé que venía de antes. No, vengo desde el principio, ¿cierto? Todo eso han sido inversiones correalizadas con Patrimor. Pero venía antes del 2018. Po. No. Santa Elena, por ejemplo. Creo que creo que ese era... Fue Eso en era paralelo, justo, fue eso. casi, ese fue uno o dos, pero el resto, todo ese fondo que se ha armado de departamentos es algo que se arma de la mano de Patrimor, de la mano de entender esa inversión. Porque al final hay que entender la inversión inmobiliaria. No es solamente, es decir, hay que entender la palanca, hay que entender cómo eso te ayuda para que el valor presente de esto sea algo positivo. Entonces, es algo... No es llegar a invertir en un departamento. Como cualquier inversión. Como cualquier inversión. Exacto, esa claro. diversificación es buena. Y quizás otra cosa que deja mucho es, y insisto, todo debiese ser, por más cuadrado que parezca, todo debiese ser algún tipo de hábito. Y algo que ayuda mucho al crecimiento personal es el hábito de la lectura. Creo que, bueno, a semana por medio subí un libro nuevo Sí. y varios de esos te los he copiado. El hábito de la lectura. Es decir, lo que uno aprende no de un resumen, porque hay un montón de apps de resumen, me leo libros 15 minutos. La verdad es que el dedicarle muchas horas a el detalle de lo que tiene, da mucho. Es decir, hablábamos el otro día cuando leí, entendí como el cerebro de la persona. Claro. Por así decirlo. Entendí las raíces de lo que La lógica de la conclusión, en definitiva. Te metís como en el cerebro. La lógica. Entonces, ahí qué cosas salen. Es decir, hoy día uno podría, ¿cómo planeáis el futuro? ¿Cómo pensáis en eso? Tenéis libros como Die with Zero, que alguna vez creo que comentamos, de cómo finalmente tú... Mi libro favorito de este año. Sí, buenísimo. Es cómo ocupas el dinero como un medio al final. Cómo lo ocupas para generar experiencias, para compartirlas, como si fuese una herramienta. O este libro... creo que se llama Nada es imposible, o El arte de lo imposible. El arte de lo imposible. Mi segundo mejor libro este año. Mira, el arte de lo imposible. Pero ese fue... Ahí Felipe me insistió. A mí también me lo pasó Felipe. ¿Cómo sistematizas la hiperproductividad? Es decir, cómo en periodos muy cortos sistematizas el llegar a ese punto en donde se te pasan 2 horas así. El flow. El flow famoso. No sé, bueno, está lleno de libros. Este libro que tiene mal nombre, el cómo influir en las personas. Y hacer amigos. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Que finalmente es un libro un poco más de relaciones que de persuasiones. Que de influencia. Para mí es mi libro favorito. Un tremendo libro. Tenía el libro de las 4 horas semanales. Que uno puede, que parte
diciendo cómo hacer truquitos, pero finalmente es cómo eres eficiente. Es decir, Claro. cómo algo que podía hacer en 24 horas, ponte 2 horas. Y cómo ese libro se anticipó 15 años a la actualidad, que era como... Sí, pues, trabajo remoto. Claro, Sí, trabajo remoto y un montón de cosas que hoy día la estamos viendo como Sí, algo la súper lectura, normal. Muy, muy importante. Sí, la lectura, buen punto. Sí. Oye, César, no sé si te queda algo por decir porque se nos pasó volando. ¿Alguna pregunta? Tú que tenías miedo de... Sí, pues yo estaba aquí. Está ahí, sí, podríamos, si nos traen un shop, podríamos Claro, seguir. todas dando, todas ¿Algo que agregar para No, hacer? la verdad es que si tengo que agregar algo, es un poco de publicidad a Patrimor. O sea, creo yo que el rol que juega Patrimor desde lo social, de ayudar a las personas con el dinero, un rol de transparencia, de cómo alguien que ya tiene ahorro, cómo te guío a poner tu número, el famoso número este de Sura, ¿se acuerdan? Pero es como, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo sistematizo mi ahorro, mis inversiones? ¿Dónde pongo la plata? Para llegar a lo que todo el mundo quiere al final. Si todos los que entran y le preguntan el objetivo, por más que alguien pueda poner un objetivo de comprar un auto, salir de vacaciones, el santo grial es que finalmente en algún minuto digáis, puedo seguir trabajando, pero trabajo porque quiero al final. Claro. Y yo creo que ahí a mí me ha ayudado mucho, y creo que por los testimonios que se escuchan en redes sociales y todo, es el gran rol y no se compara. Es decir, esta categoría de asesoría no existe en Chile, no existe en Latinoamérica, creo. Y es la gran apuesta. Es decir, yo creo que tenemos que darnos a conocer inclusive mucho más, porque el rol es de muchísimo valor agregado a las personas. Oye, qué mejor cierre. Y me encanta también por el hecho de que es súper valorable, César, que tú, habiendo sido cliente, habiendo vivido la experiencia, pusiste un pie, una patita y te jugaste por pegarnos ese salto que ha sido importante en los últimos años. Y además, tú eres uno de los mejores clientes que utiliza la plataforma. Ya nos contabas que no podrías vivir sin ella, así que qué mejor. Y ya vienen novedades también con la aplicación móvil, vienen hartas cosas. Así que tremendo mensaje. Muchas gracias, César. Gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana en este podcast Mente Inversionista. Superamos ya los 100.000 seguidores en YouTube. Estamos felices. Compartan la información en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Y, como siempre, estaremos acá para tratar de sorprenderlo y entregarle una conversación relajada como la de ahora, para contarle un poquito de lo que hacemos y que uno de los comentarios, uno de los consejos les quede a ustedes y lo puedan compartir también con alguien que tengan a su lado. Un abrazo, nos vemos en otro video, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.